Yeah. Seos Plus con mi comunidad de líderes vamos a sonar. Chuya Vida comienza la jornada. Desde el aula al éxito sonoro con subs y Chuya Vida afinas tu camino. Cursos profesionales y de alto impacto. Con cada seminario aprendes, se abre otro contrato. Este es mi tono, resonando en tus venas, rompiendo tus barreras mentales. Construye tus ideales de la teoría a la práctica. Salto alto sin frontera, tu potencial enciende, el futuro te espera. Chuya Vida, ignite your power with Seos Plus. You're going to grow electronic, golden brother rating, top level training, nothing will stop ya. Certificación en mano, para el éxito ganado, tu perfil brilla fuerte y vences al de al lado. Toma el volante de tus sueños en Chuya Vida. En Seos Plus, you set your own ground. Global connection, a network of real purpose found. You learn from experts, your potential you confirm. It's your time to shine, to break any rival's turn. The rhythm is your ally, a professional model firm. Higher, feel the pulse, feel the pulse. Chuya Vida en ti es tu poder. Con Seos Plus vas a crecer y para los sufridores volvimos a nacer. Yeah. Chuya Vida va Seos Plus, vamos. Hola, hola queridos amigos y amigas, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Chuya Vida, el podcast donde las historias que inspiran cobran voz, donde cada episodio es una conversación con grandes personajes que están dejando huella. Y recuerden sobre todo que tenemos una sola vida y hay que vivirla bien. Así que sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo espacio acá de diálogo. Tenemos un gran invitado el día de hoy, ya lo vamos a conocer en breves minutos. Y sin duda también a saludarle a Alvarito. Alvarito, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal tu semana? Hola, hola con todos, bienvenidos a un capítulo más de este grandioso podcast Chuya Vida. De igual manera agradecerles a toda la comunidad de Seos Plus por siempre seguirnos, por capacitarse con nosotros y por seguirnos en nuestras redes sociales siempre con este proyecto donde buscamos transformar vidas por medio de la educación, de la psicología. Así que bienvenidos, ha sido una semana ardua, excelente, pero avanzamos, que eso es lo importante, ¿no? No puedes detenerte porque si no, pues te caes, como suelen decir. Si te paras, te caes. Así que, de igual manera, cada uno de ustedes, espero que tengan una excelente semana, que hayan cumplido objetivos, que haya sido muy productivo. Genial, genial. Muchas gracias, Alvarito. Y bueno, pues a todos bienvenidos a este nuevo episodio de Chuya Vida. Estamos muy contentos de seguir trabajando siempre en estos espacios de diálogo que vienen cargados de gran aprendizaje. Hoy hablaremos de un tema sensible, sí, es un tema sensible, pero muy, muy necesario, queridos amigos. Vamos a trabajar acerca de la violencia intrafamiliar. Cómo reconocerla, cómo protegernos y qué derechos tenemos. Para esto tenemos un gran invitado, un invitado muy, muy especial. Desde ya, bienvenido, así que lo vamos a conocer. Nuestro invitado es el doctor Jairo Gustavo Valle Cargua. Gracias por acompañarnos. Sabemos que este tema requiere mucha delicadeza, así que esperemos que tu experiencia nos ilumine. Quiero presentarles de forma rapidita quién es Jairo. Jairo es abogado de los tribunales en libre ejercicio profesional. Es maestrante en Derecho Procesal en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tecnólogo en sistemas, síndico en la Cooperativa de Transporte Chimborazo, así como también fue síndico en la Cooperativa de Transportes Ecuador. Ha sido conferencista tanto nacional e internacional y hoy pues cumple con el libre ejercicio profesional principalmente en materia penal. Así que él es nuestro grandioso invitado y queremos arrancar como siempre en nuestro podcast con la pregunta de rigor. ¿Quién es Jairo Valle? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto y un placer poder estar en este diálogo con ustedes. Gracias por la invitación. Jairo Valle, un padre, un hermano, un hijo, un profesional y un amigo que siempre se enmarca en el respeto. Esta es la presentación, amigos, para poder continuar con el tema respectivo y poderle dar esa fianza a las personas que nos están escuchando. Genial, muchísimas gracias. Desde ya, bienvenido, Jairo. Sin duda, este va a ser un espacio de mucho aprendizaje y como habíamos dicho, el tema es delicado a la vez,
pero también muy útil para toda nuestra comunidad. Así que, queridos colegas, queremos también escuchar su voz, su presencia. Invitamos a toda nuestra comunidad de SEOs Plus a enviar un comentario. Si conocen a alguien que hayan pasado por situaciones difíciles, vamos a sentir su presencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer, queridos amigos? Todos se van a dirigir acá a la caja de comentarios y van a poner una frase muy poderosa: no más violencia. Así que vamos a escribir no más violencia, así vamos a sentir también su presencia acá. Y pues sin duda, uniendo voz, justo vamos a trabajar el día de hoy con este gran tema. Mi querido Jairo, es impresionante ver cómo tu trabajo no solo protege a las víctimas, sino que también busca educar y prevenir. ¿Qué es lo más importante que la gente debería saber sobre la violencia intrafamiliar, mi querido Jairo? Bien, gracias. Efectivamente, este tema es un tema social, jurídico muy importante para todos nosotros. El tema de violencia intrafamiliar nace cuando una persona ejecuta la fuerza para quitarle el consentimiento a la otra persona. Recordemos que la Constitución de la República del Ecuador a todos nosotros nos garantiza el derecho a tener una vida libre de violencia. Estamos en un Estado constitucional de derechos. Entonces, cada persona tiene su derecho. Y este derecho no puede ser violentado por la utilización de la fuerza, ¿sí? Posteriormente vamos a desarrollar qué es este tema de la fuerza, pero sin embargo debemos empezar con el tema de que efectivamente la Constitución de la República nos garantiza a todos este derecho de no vivir en un ambiente violento. Muy bien, Jairo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de las víctimas de violencia intrafamiliar en el Ecuador? Los derechos básicos, las leyes, las medidas de protección, de una forma resumida, ¿cuáles son? A ver, los derechos efectivamente son constitucionales y legales. Como lo indiqué, el derecho constitucional es el que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia en todo ámbito, familiar, social, educativo. Es decir, no se puede violentar este derecho con la utilización de la fuerza psicológica, física, sexual, que la Constitución nos garantiza a todos nosotros, Álvaro. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos estar atentos cuando se da un foco de violencia para poder acudir ante las autoridades jurisdiccionales, judiciales en este caso, para denunciar estos hechos, ¿sí? Y poder obtener medidas de protección. Para eso efectivamente existen varios procesos o varios procedimientos en los cuales los jueces deben garantizar el derecho de las personas a través del otorgamiento de medidas de protección. Esas medidas de protección que efectivamente vamos a desarrollar en líneas o momentos posteriores, Álvaro. Ok. Genial. Bueno, sabemos que tenemos el derecho, ¿no? Y pues también junto a estas medidas de protección, pero sin duda, mi querido Jairo, muchas víctimas no denuncian y por algunos factores, en este caso puede ser por miedo, por vergüenza. ¿Qué consejo les darías para superar ese primer paso a las personas que tienen víctimas de violencia? Bien, en este tema, mi querido Israel, efectivamente lo que debemos enfocarnos es en saber que la Constitución, que las autoridades nos deben cobijar con su manto. ¿A qué me refiero con el tema de cobijar con su manto, Israel? Efectivamente, el momento que se detecte este hecho de violencia, porque la violencia se divide en varios aspectos, y esto es lo que nosotros debemos enfocar. Una vez detectado el hecho violento, es que efectivamente debemos, como víctimas, acudir ante las autoridades respectivas. Permíteme adentrarme un poquito más en el tema para darle un mejor desarrollo a este tema de violencia intrafamiliar. El tema de violencia intrafamiliar, Israel y Álvaro, viene por un tema de educación. Nosotros hemos vivido lamentablemente en un mundo, en una sociedad muy machista, ¿sí? Esto se ha venido dando a través de varios aspectos familiares. ¿A qué me refiero? Que efectivamente nosotros copiamos los patrones que hemos venido viviendo o que aprendemos de la sociedad. Por eso es que la Asamblea Nacional, la creación a través de la Ley de Violencia Intrafamiliar, ha determinado que efectivamente las personas que están siendo víctimas de violencia tienen el derecho de acudir ante las autoridades respectivas para que estas autoridades, a través de medidas de protección, salvaguarden el derecho constitucional, ¿sí?, de no ser
parte o seguir siendo parte de este grupo de víctimas o un grupo vulnerable. Mírese que efectivamente la violencia psicológica ha venido desarrollándose de constitución en constitución. ¿A qué me refiero? Que antes, para que constituya delito, ¿sí?, tenía que efectivamente practicarse una valoración psicológica. Esta valoración psicológica se la hace a través efectivamente de un profesional, que si este profesional determinaba que existía afectación psicológica, se podía iniciar un proceso penal. Pero si determinaba que no tenía afectación psicológica, pues no se podía iniciar ningún tipo de proceso. Esto efectivamente ha sido reveído ya por nuestras autoridades y ahora el hecho de no dar una afectación psicológica, sí, para el tema de erradicar la violencia, se ha constituido como una contravención. Es decir, en cuanto a violencia intrafamiliar, tenemos situaciones que pueden ser delitos de instancia pública, investigados por el Ministerio Público, o contravenciones que es a través de un juzgado de violencia intrafamiliar. Ok. Bueno, son términos como que un tanto más legales a veces. Cuando empezamos a buscar ayuda, es muy importante también que esta ayuda sea un tanto más de nuestros familiares, de gente cercana. No sé si de pronto también tú, Jairo, nos puedes contar una anécdota de un caso que tú hayas tratado y que puede ser utilizado acá como ejemplo para este podcast, en donde las personas puedan tener un poquito más claro en la forma de cómo se puede pedir ayuda. Claro que sí. Dentro del ámbito profesional y la experiencia, hace no mucho tiempo, unos 15 días atrás, tuve la visita de un hijo de un cliente a quien estoy tramitando yo un proceso de divorcio. Se acercó a mi oficina, a mi despacho jurídico, y me solicitó ayuda, pero no ayuda jurídica, sino una recomendación con un psicólogo, porque me indicaba que él está repitiendo los patrones de su padre, que él está repitiendo el patrón que él observó dentro de su vínculo familiar. Es decir, tenía una teoría general de los sistemas, así se llama en derecho. Pero la recomendación que yo como profesional indiqué es que efectivamente tiene que buscar ayuda, porque ese patrón no se puede repetir. Entonces, ahora él se encuentra en terapia, es un muchacho de unos 18 años que ya tiene su hogar, tiene su hija y se arrepintió de haber agredido físicamente a su pareja. Acudió efectivamente al profesional, pero al profesional del derecho en este caso y no al profesional psicólogo, con quien debía efectivamente realizar el tema. Sin embargo, le recomendé para que acudiera ante un profesional. Eso por un lado. Otro caso práctico que también llama la atención y nos va a llevar más adentro en este tema es cómo efectivamente la víctima se deja manipular por la persona agresora. En un caso, de igual manera que llevé hace unos días atrás, la persona agresora manipulaba a la presunta víctima. ¿En qué sentido? Que si tú me denuncias, yo no voy a verles a mis hijos. Si tú me denuncias, yo no voy a pagar la pensión alimenticia. Y si tú me denuncias, ya vas a ver lo que te pasa. Entonces, esas son las amenazas que efectivamente se vienen dando, y ese es el temor que se viene dando dentro de la sociedad respectiva. Y en esta audiencia, efectivamente, la señorita quiso retrotraerse a los hechos denunciados, porque en momentos antes de la audiencia le había indicado que él no le va a ver a sus hijos porque efectivamente ella le iba a mandar preso o privado de su libertad, ¿sí? A lo que el operador de justicia, al ver esta actitud, continuó con la audiencia respectiva y solicitó la intervención del equipo técnico. Porque Álvaro y Israel, debo indicarles que ahora efectivamente para poder sentenciar a una persona se necesita la intervención de peritos especializados. ¿Peritos especializados en qué? En psicología, trabajo sexual y en el área médica. Ellos son los que efectivamente van a determinar si existe afectación psicológica, si existe un estrés postraumático, si existe alguna orientación técnica que conlleva a determinar que efectivamente la persona viene siendo víctima de estos acontecimientos, ¿sí? Porque la violencia psicológica no solo es el insulto, la violencia psicológica también son actos humillatorios
¿sí? Actos de chantaje que se han venido dando y se vienen dando, y es difícil la erradicación de estos hechos o estos acontecimientos, Álvaro e Israel. Entonces, para concluir el tema, la pregunta respectiva, es el miedo social que las víctimas tienen para enfrentar un proceso de violencia psicológica. Miedo social, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros mismos lo catalogamos de esa manera. ¿Qué nos dicen los familiares de las víctimas? No nos podemos meter en este tema porque mañana más tarde tú regresas y los que quedamos mal somos nosotros. Sin embargo, esa aceptación errónea que tenemos dentro de la sociedad es la que debemos cambiarle a través de la indicación de estas medidas de protección, porque efectivamente no podemos vivir en un mundo lleno de violencia. Bien, genial. Este tema acá es muy, muy interesante, justo lo que habías mencionado, pero referente a la violencia psicológica. Y pues sin duda, aquí dentro de todo este contexto, incluso me atrevería a decir, hay un alto porcentaje también, lo hablamos por cultura, acerca de la violencia psicológica en casa, ¿no? Como tú mismo habías mencionado, desvalorización, amenazas, chantaje emocional, las humillaciones y todo. Pero mi querido Jero, no sé si de pronto tú nos puedes centrar un poquito la idea en qué paso inicialmente deberíamos hacer. A más de la manera ya legal, ¿qué más deberían hacer las personas que están pasando este tipo de violencia psicológica? ¿Nos puedes orientar un poquito como que el paso a paso, les recomiendo hacer esto en tal lugar? Porque tú sabes que hay personas que van a ver estos espacios y pues por ahí van a decir, aquí está la guía, como aquí puedo hacer esto. No sé si tú nos puedes un poquito orientar de esa manera. Claro que sí. Como les indicaba, tenemos el juzgado de violencia intrafamiliar aquí en la jurisdicción del Cantón Riobamba y asimismo en todas las jurisdicciones que tienen la competencia del conocimiento de este tipo de delitos, ¿sí? Pero además de esto, efectivamente, la Policía Nacional es la que tiene que intervenir en estos hechos cuando se trata de un delito flagrante. Aquí sí voy a recalcar el tema que muchas personas tienen el miedo y dicen, pero es que me pegó aquí en mi casa y aquí en mi casa no hay testigos. ¿Cómo voy a probar que él me pegó? O sea, y eso es fundamental explicarlo, ¿sí? Eso también es fundamental explicarlo. ¿Por qué? Porque ese es el temor, ¿no? Bueno, viene el agresor, como dije, con actos humillatorios, con chantajes. ¿Cómo me vas a probar que yo te pegué? ¿Cómo me vas a probar que yo te insulté? Entonces la gente dice, claro, si no tengo el medio probatorio para decirle, señor juez, esto me pasó, ¿cómo voy a probar? Entonces, la jurisprudencia ha determinado que efectivamente para esto existe la intervención del equipo técnico, el psicólogo, el trabajador social y el médico, para que en este medio probatorio se pueda determinar que efectivamente lo que le sucedió intramuros, o sea, en el cuarto, en el lugar donde no hay un testigo, sea valedero a través de la intervención del equipo técnico. Para eso está el psicólogo y a través de los test va a determinar efectivamente si estos acontecimientos sucedieron en contra de la persona, ¿sí? Esta prueba periférica que se llama en derecho es la que le va a ayudar a la víctima a que acuda ante la justicia y determine que los hechos fueron totalmente ciertos y verdaderos y poder sancionar al agresor, ¿sí? Porque posteriormente, como lo dice también la doctrina, esto se hace costumbre. Lamentablemente esto se nos hace costumbre. Nos comienzan a agredir, nos comienzan a golpear. No, ya pasó, ya le voy a disculpar, fue la primera vez. Ya de aquí ya me pidió disculpas y me dijo que va a cambiar y que ya se termina el tema. Mentira, eso se comienza a agravar. Lamentablemente comenzamos a ser víctimas más fuerte de lo que fue la primera vez. Ya no terminamos con una agresión solo verbal, terminamos con una agresión ya física, inclusive con una agresión sexual. Entonces... Mi querido Jairo, perdón ahí que te pueda cortar para un poquito ir cuadrando ya más ideas. ¿Tú consideras que primero inicia tal vez el agresor con violencia psicológica verbal y posteriormente sería la física? ¿O te han dado casos que de una la física? No sé si nos podrías un poquito aclarar cómo va, no digamos como que el orden, pero la gente también para que pueda identificar, ¿no? Que si yo ya soy víctima de una violencia psicológica, ya estoy muy alerta porque puede trascender algo más. No sé si un poquito nos puedes ahí ir dando la idea. Claro que sí, Israel. Mira, claro, empieza con un insulto, empieza con un empujón,
¿sí? Empieza con un peñiscón, que posteriormente por cualquier circunstancia se convierte ya en un hecho doloso, en un acto doloso. Después del peñiscón ya no es más que el dolor, el moretón del brazo, ya viene un golpe de puño, ya viene un puntapié, o los insultos que empezaron con algo leve terminan ya siendo agresiones mucho más fuertes que afectan la psiquis de la persona, de la víctima. Claro que en ciertos casos también se dan las tres cosas en un solo hecho, ¿no? Viene agresión física, agresión psicológica, o empezamos con una discusión y posteriormente terminamos siendo agredidos, ¿sí? Pero sí hay que hablar en este momento que en un caso particular llamaron al ECO 911, se acercaron al domicilio y no le vieron agredida a la señora. Entonces la policía le dijo, no podemos hacer nada como delito flagrante. Eso también es uno de los errores que se comete por parte de los miembros de la fuerza pública de la Policía Nacional, porque ellos deberían salvaguardar el derecho de la persona quien dice estar siendo agredida, para que efectivamente sea un operador de justicia quien determine si existió o no existió la afectación respectiva o la agresión. Pero también hay el otro lado, que las personas que ya obtienen unas medidas de protección, que posteriormente vamos a hablar, mal utilizan estas medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? Solo como ejemplo, una boleta de auxilio. La boleta de auxilio efectivamente es mal utilizada por las víctimas, no digo en todos los casos, pero muchas de las veces, ¿no es cierto? Por un rencor, por una rencilla, porque ya le vieron a la persona con otra persona, ¿sí? Con otra pareja, entonces dicen voy a mal utilizar esta boleta y le voy a privar de su libertad para que no esté feliz con la otra persona. Entonces eso también está dentro del ámbito social, más que jurídico, dentro del ámbito social, porque jurídicamente se tiene que probar. Pero el hecho que sí me llamó a mí la atención es que los policías no hicieron nada frente a una persona que estaba siendo agredida verbalmente. Si estaba siendo agredida verbalmente, la señora le dijo, sí, me empujó, me dio una cachetada, no tenía un rastro físico y no le privaron de la libertad porque eso es un delito flagrante. Y eso debemos tomar en cuenta, las personas que están siendo víctimas de este tipo de acontecimiento violento, ténganlo por seguro que efectivamente la policía tiene que tomar las perspectivas respectivas, es decir, salvaguardar el derecho de ellas. ¿Cómo va a salvaguardar el derecho de ellas? Privando de la libertad al procesado para llevarle en fragancia al siguiente día a una audiencia y determine si efectivamente se dieron o no se dieron esos hechos. Porque ¿qué es lo que sucede? Le dejamos libre al agresor. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento que está encendido el problema? ¿Sí? Está encendido el problema, vamos a terminar siendo agredidas y posteriormente inclusive podemos terminar con un femicidio, ¿sí? Terminar con la vida de la persona que viene siendo víctima. Entonces, todas estas situaciones son las que se deben educar socialmente a las personas que están siendo víctimas de este tipo de delito. Y bueno, antes de seguir avanzando, porque esto está increíble, hay muchas personas que a veces callan, ¿no? Yo creo que la mayor parte calla ahí y pues no se atreven a poder denunciarle. Entonces aquí muchas gracias, mi querido Jairo, aclaraste bastantes, tal vez un poco de dudas incluso que teníamos, porque unas personas dicen, sí, de manera callada entre paredes, como dices, me maltrata y todo, pero ya sabemos específicamente. Así que mis queridos amigos acá, la comunidad de SOS Plus, no se olviden ubicar la frase, por favor, no más violencia, y pues vamos por poco a hacer una campaña porque necesitamos también ir dando a la cultura también de todos. Sí, perfecto. Y algo como para sumarme a todo lo que ha dicho Jairo, que realmente es muy, muy importante esta información. Hay que tomar en cuenta que la violencia es constante, es decir, que no, bueno, hoy sí, mañana no, o sea, siempre va a estar constante, siempre va a haber un tiempo determinado donde vas a sufrir y vas a dar violencia, y que también la violencia siempre va en aumento. Como bien nos decía Jairo, no es que va a mantenerse, no es que va a disminuir, no es que va a desaparecer. Siempre la violencia, cuando no se trata a tiempo, va a ir en aumento. Y ahí viene la otra pregunta que quería hacerle a Jairo. Bueno, Isra y yo, como todos saben, somos psicólogos y hemos trabajado mucho en el campo educativo. Y bueno, casi 5 años yo trabajé dentro del Departamento de Consejería Estudiantil y se trataron muchos casos de violencia sexual también. Y por la experiencia y por las estadísticas, las investigaciones nos dicen que del 70 al 75% los agresores sexuales son muy cercanos a la víctima. ¿Qué puedes tú decirnos de esto, Jairo, según tu experiencia, y una alternativa, también una prevención frente a estos casos que lamentablemente son muy reales dentro
no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Claro que sí, Álvaro. Esa es la relación de poder. Esa es la famosa llamada relación de poder. ¿A qué me refiero? Yo soy el padre, yo soy el tío, yo soy el profesor, ¿sí? Estoy socialmente y socialmente, lo catalogamos de esa manera. Estoy por encima de la víctima y me aprovecho de esa fuerza para efectivamente ejercer el acto doloso. El tema sexual que topaste, Álvaro, hoy en día está de moda aquí en el Ecuador, en la ciudad de Riobamba. ¿Por qué? Porque efectivamente las víctimas han decidido alzar su voz, es decir, denunciar el hecho. Denunciar el hecho porque el tema psicológico se ha venido trabajando, por ejemplo, dentro de la sociedad educativa con el DESE. Sí, el DESE, que es efectivamente un psicólogo, es el que ha venido enseñando y dándonos educación sexual. Y esta educación sexual es la que permite que adolescentes, niñas, digan lo que les está sucediendo. Es por eso que hoy tenemos un alto grado de denuncias de este tipo sexual, ¿sí? Denuncias contra padres, denuncias contra profesores, denuncias contra hermanos, que efectivamente se ha venido dando desde, yo creo, desde hace mucho tiempo atrás. Pero por el tema educativo no es que se ha denunciado. Pero el tocamiento sexual se ha venido dando de generación en generación. Lamentablemente, habrá muchas personas que han sufrido esto y no han podido denunciarlo, ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas. Hoy, gracias a la educación, efectivamente ya existe la fuerza de las personas para decir esto me está sucediendo y necesito que se termine, porque si hablamos del tema sexual, eso provoca una afectación sexual altísima dentro de la víctima. Es un tema que efectivamente, si lo supera, lo superará en varios años, porque es un tema que afecta totalmente el ámbito de la psiquis de la presunta víctima. Gracias, Jairo. Bueno, y de una vez un saludo a todos los colegas DESES que hacen su ardua labor ahí dentro del sistema educativo. Muchas veces dicen, no, el DESE no hace nada, solo está ahí sentado alcahueteando a los estudiantes. Y a veces el desconocimiento de todo el trabajo que hace el DESE, pues porque muchos casos son confidenciales, ¿no? No puedes decir, bueno, hoy se trabajó el caso de tal, no, son muy confidenciales y quizás eso hace que la comunidad educativa no vea o no se refleje todo el trabajo que hacen estos profesionales que muchas veces transforman y salvan vidas de estas víctimas. Entonces, para terminar esto, ¿tú consideras que sí son cercanas los agresores a las víctimas en su gran mayoría? En su gran mayoría sí, Álvaro. En su gran mayoría son cercanos al vínculo familiar. Siempre hay ese contexto de ser conocido de la familia. Si no es un consanguíneo, es un afín, y si no es un afín, pues es el compadre, es el vecino, a quien damos mucha confianza, a quien efectivamente las víctimas no creen que van a ser los agresores, pero estas personas efectivamente tienen el tema ya doloso en su mente, en su psiquis, y atentan contra los derechos de las personas, sobre todo niños y adolescentes. En este momento está de moda, como lo dije anteriormente, que se afecten los derechos sexuales de este grupo vulnerable de las personas. Álvaro. Sí, justamente, bueno, vamos a topar en unos pequeños segundos nada más acerca de los niños, niñas y adolescentes, pero queridos amigos, quiero hacerles una cordial invitación, por favor, a que nos puedan seguir en redes sociales. Nosotros somos CEOS Plus y pues la gran invitación a cada uno de ustedes, si están listos para transformar su vida y su profesión. En CEOS Plus creemos que la educación, la psicología, la familia y la salud mental no solamente son temas aislados, son la base integral para construir un futuro mejor. ¿Qué hace CEOS Plus? Pues capacitaciones 100% actualizadas en educación, pedagogía, psicología, bienestar emocional, integral, liderazgo también, salud mental, programas de psicología aplicada para poder siempre trascender y transformar vidas, herramientas para fortalecer también el área familiar. Con nosotros no solo aprenden, se preparan para inspirar, ayudar y liderar. Modalidades virtual, presencial, 100% somos formadores acá con todo nuestro equipo, CEOS Plus Mejor Imposible, porque el cambio empieza con la decisión de capacitarse. Mi querido Jairo, retomando un poquito acá, no solamente
indudablemente se trata de leyes, ¿no? Sino también de reconocer aquellas pequeñas señales emocionales. Y justo tú decías de los niños, que es un grupo vulnerable. Específicamente, ¿qué señales, mi querido Jairo, consideras tú esas señales de alerta que se debería identificar a las personas en casa o en su entorno cercano que sean víctimas de violencia en niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo? No sé si tú has logrado identificar cómo es una víctima en niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, Israel. A ver, el tema es el cambio drástico de la persona que está siendo víctima. ¿A qué me refiero con el cambio drástico? En sus estudios, en su manera de ser, ¿sí? Va cambiando la situación de la persona, cambia de lo que era alegre, ahora es triste. Entonces, esos puntos es lo que nosotros efectivamente debemos ir focalizando para poder determinar en el hogar. Nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, a nuestros hijos, sabemos que efectivamente cómo es su forma de ser, pero posteriormente a un hecho traumático, porque es un hecho traumático lo que le sucede si estamos hablando dentro del ámbito sexual, cambian totalmente su forma de ser. Conozco de casos personales que los niños, adolescentes, inclusive comienzan a ¿sí?, dañarse su cuerpo, a cortarse sus manitos, a peñiscarse su cuerpo, porque se sienten mal psicológicamente, no saben qué hacer. Y por el miedo, inclusive callan, y muchos meses, años pasan en su silencio interior. Y ese silencio interior efectivamente es el que causa el peor daño. Efectivamente se vive consumiendo y no puede alzar su voz para decirles, esto es lo que me está sucediendo. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque los propios familiares son los que dicen, no, si la niña desde chiquita era mentirosa, ella no se debe estar inventando el tema. Entonces los niños, quién sabe, hasta son sujetos de agresión por sus progenitores, porque dice, oye, ¿cómo le vas a meter al Paul, al Ángel o a cualquiera si es un hombre ejemplar? Tú estás mintiendo y siempre le damos la responsabilidad a la persona que está siendo víctima. Tú eres la mentirosa y le comenzamos a señalar. Aparte que psicológicamente está mal, la seguimos abundando con daño psicológico, ¿sí? Y no entendemos que le estamos acabando su vida. Psicológicamente la menor o el menor no va a poder superar el hecho. Sin embargo, para eso está el tema pericial psicológico, ¿sí? Ustedes efectivamente conocen de la rama y podrán determinar cómo es que ha venido cambiando su tema psíquico del menor para poder determinar si existe una afectación o no existe una afectación en el menor. Entonces, estos cambios sí se puede determinar y debemos estar muy atentos. Nosotros como padres debemos estar muy atentos de los cambios que nuestros hijos vayan dando. Y no solo en el ámbito sexual, en el ámbito psicológico también. Porque nosotros ahora, hoy en día, decimos, es que la profesora le ha hablado, ¿sí? Pero ¿por qué le habló? Todo tiene un motivo. Debemos indagar qué es lo que sucedió. Debemos proteger los derechos de nuestros hijos, derechos de nuestros hijos niños y nuestros niños o hijos adolescentes. Debemos estar atentos, debemos tratar de individualizar qué es lo que les está sucediendo a ellos para darles la ayuda respectiva, ¿no? Porque recuerden que ahora los niños y adolescentes pueden accionar inclusive en contra de sus padres si efectivamente se encuentran en una situación de riesgo, ¿sí? Antes, como lo dije al inicio, en nuestra sociedad era la letra con sangre entra, ¿verdad? Nos daban un golpe y decían que debemos aprender. Me acuerdo yo las tablas de multiplicar. Si no nos aprendíamos, pues efectivamente nos mandaban a repetir y si no lo volvíamos a dar, seguida nos daban un golpe. Entonces esos casos ya han cambiado. Ya hemos cambiado y debemos seguir enfocándonos en seguirles educando a nuestros hijos en un ambiente de acuerdo a la evolución de la sociedad. De acuerdo a la evolución de la sociedad, ¿por qué? Porque la sociedad es la que enseña muchas cosas que no están dentro del ámbito legal. Genial, muchas gracias por las recomendaciones, Jairo. Y pues sí, indudablemente necesitamos al menos como padres de familia, siempre estar alerta. Y esto también que sea un llamado a las instituciones educativas, ¿no? Porque de hechos de violencia no solo, bueno, los agresores no solamente son familiares, tal vez, sino incluso los padres, cuando los niños llegan a las instituciones educativas golpeados, y también los padres de familia dicen, ¿no? Si le dices a la profesora, si te preguntan, dile que te caíste por ahí, y pues el niño también empieza a mentir, y existe también esta
este círculo, ¿no? Que no termina. Y bueno, yo a veces digo un poco, cierto modo, emular lo que se trabaja en otros países, incluso con Alvarito tenemos la satisfacción de estar en otro país y pues les comento rápidamente un caso que me contó un colega acá, compañero de trabajo. Él es de México, dos hijos adolescentes, casi de la misma edad, variación de 2 años. Me cuenta así, ¿no? Rapidísimo, que uno de los hijos le lanza una pelota de béisbol, sus pelotas son duras, sé que le cae en la ceja y se le echa morado, ¿no? Dice, yo como fue el primer año que yo llegué acá a Estados Unidos, le mandé, dice, acá a clases al hijo y todo bien, decía. Cuando él llega del trabajo, el patrullero ahí. ¿Qué pasó? Entonces le estuvieron buscando a él. De la escuela notifican a la policía había ido a la escuela hizo el reporte, sí, directo a la casa acá de este compañero que les comento. Entonces, ¿para qué? Para hacer preguntarle al otro hermano, ¿no? Que por qué le ha lanzado la pelota y que prácticamente que revivan la escena, cómo fue, y el padre de familia no le dejaron ingresar al hogar. O sea, imagínense, solo los policías ahí con los menores y que revivan toda la escena. Entonces, claro, ¿no? Evidentemente dije, yo nunca les golpeé porque sé que aquí no hay cómo golpearles a los hijos. Entonces, pero miren, saltó una alarma desde la institución educativa hacia la policía, porque obviamente dice que lo que estaba morado y todo. Yo digo, obviamente nosotros podríamos ir emulando ciertas cosas, porque sí se han dado casos, Alvarito, también como de ese distrital. En los hogares también se dan los hechos de violencia y pues con estas amenazas, ¿no? Que no debes decir nada y cuidado en las escuelas y a veces los profesores decimos, no, por tu bien te pegan, pero no, o sea, la violencia puede ir a dejar graves secuelas en la psiquis también de los niños, niñas y adolescentes también. Eso nada más quería un poquito acotar acá para tener este llamado también en las instituciones educativas o de familiares, incluso cercanos a las víctimas. Perfecto, y creo que para sumarnos también a lo que dijo Jairo, siempre debes creerle todo lo que te digan los niños, los adolescentes. Así sea mentira entre comillas, pero tu primer deber como docente, como padre de familia es creerle todo lo que te diga. Y para irnos un poquito, ir conversando y comentando todo lo que es respecto a la violencia. No solo hay violencia psicológica, física o sexual. Hoy en día también se habla muchísimo de la violencia económica. No sé si nos puedes argumentar algo referente a eso, Jairo. Claro que sí. El tema de la violencia económica recae en el acto de humillación. ¿Sí? ¿Por qué hablo del acto de humillación? Porque efectivamente hay hogares en donde solo el esposo, el padre, es quien trabaja, ¿sí? Pero no es tan cierto, porque efectivamente el trabajo de hogar es fuerte, ¿no? La madre es quien se encarga del cuidado de los hijos, de tener limpia la casa, de tener un alimento para toda la familia. Pero este hecho es el que efectivamente lleva a la agresión económica. Tú no tienes nada, tú eres una persona, y comenzamos con las humillaciones hacia la persona que no aporta económicamente al hogar. Entonces, este hecho de humillación es el que efectivamente también recae en violencia psicológica, ¿sí? Porque voy a decir una frase de una clienta que decía, mi esposo me dice que soy una india yucha, ¿sí? Es lo típico que se daba por acá, porque la señora se dedicaba efectivamente al trabajo del hogar, porque es un trabajo, para mí es un trabajo inclusive más fuerte del que muchas veces se ejerce fuera del mismo. Y aparte de decirle eso, le agredía físicamente porque no le gustaba el alimento que le preparó, ¿sí? Le botaba la comida. Entonces esos hechos también constituyen violencia psicológica. Y esta señora a la que estoy refiriéndome vino aguantando eso por varios años, hasta que efectivamente por ahí escuchó que podía denunciar, ¿sí? Lo denunció, tiene medidas de protección la señora, y les mandaron a terapia psicológica tanto a víctima como a la persona sospechosa. Entonces esas terapias psicológicas son las que efectivamente van a ayudar a mejorar en el ámbito familiar y terminar con la agresión que venía siendo víctima, ¿no? Por algo la Constitución dice que ahora tenemos el derecho
de igualdad. Pero el tema económico es el que también está de moda. El tema económico también está de moda porque si tienes, peleas, y si no tienes, efectivamente también peleas. Entonces, de ahí nacen las agresiones que se dan dentro del ámbito intrafamiliar, mi querido Álvaro Israel. Y no solo con marido y mujer, sino también contra los hijos, ¿no? Muchas veces de las instituciones nos dicen necesitamos el libro de inglés y el padre dice pues no tengo económicamente, no tengo de dónde darte y comenzamos con los problemas. ¿Quiénes terminan siendo víctimas? Los hijos, la cónyuge, que efectivamente tienen que aguantar el carácter, el mal genio y la humillación del padre. Entonces esos hechos son los que efectivamente debemos a través del estudio. La única manera de erradicar esta violencia es a través del conocimiento y a través del estudio. Los procesos, mi querido Álvaro Israel, los procesos judiciales no son complejos, son procesos rápidos, a lo menos si hablamos de los contravencionales, son procesos expeditos que en 15 días están terminados. ¿Sí? No se demoran mucho cuando son contravenciones, pero cuando ya son delitos, efectivamente ahí sí interviene el Ministerio Público y tiene que realizar la investigación respectiva. Pero en los dos ámbitos, tanto contravencional como delito, es importante la intervención de un profesional psicólogo. Genial, muy bien. Bueno, excelente información. Y mi querido Jairo, quería topar un área que es un poco complicada también, ¿no? Sin ánimo de sectorizar, indudablemente. Pero específicamente que tú nos des recomendaciones referente a los recursos comunitarios o institucionales en áreas rurales, ¿sí? Que existen en las personas que muchas veces se desconocen, a sabiendas que en el área rural también se da de manera no aislada, pero es en cantidad también casos de violencia, ¿no? Y a veces por ese mismo desconocimiento que habíamos dicho, pues no se atreven a denunciar. Y específicamente, mi querido Jairo, ayúdanos con qué recursos comunitarios o institucionales en áreas rurales existen, o qué es lo que debería hacer una persona, o dónde puede acudir a denunciar. Perfecto. Claro, a ver, la denuncia como estábamos conversando y dialogando, se lo puede hacer a través de la Policía Nacional, pero en las comunidades, ¿sí? Hay la cabecera cantonal, y en esta cabecera cantonal hay un comisario y un teniente político, en donde nosotros efectivamente podemos poner en conocimiento los hechos que nos están sucediendo para que efectivamente comience el proceso, ¿sí? De este caso de violencia intrafamiliar y poder erradicar este hecho. Pero lamentablemente, ahí, como tú lo dices, en el área rural, es donde se viene dando este tipo de agresiones y no se están denunciando. Y no se están denunciando, ¿por qué? Porque lo hemos hecho costumbre, ¿sí? Lo hemos hecho costumbre. ¿A qué me refiero con la costumbre? Que pegue o mate, marido es, ¿sí? Eso es lo típico que hemos venido escuchando. Ya nosotros hemos vivido ya más de 40 años y efectivamente eso es lo que nosotros hemos escuchado y yo tengo unas experiencias terribles con este tema de que mate o pegue, marido es, ¿sí? Entonces, lo que debemos es efectivamente socializar este tema en las comunidades a través de las tendencias políticas, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de las defensorías públicas que nos podemos acercar y socializar estos temas para que efectivamente se pueda acercar la presunta víctima y denunciar este tema a las autoridades competentes. Las víctimas deben entender que están protegidas constitucionalmente, que efectivamente al momento de que una autoridad judicial conoce este hecho le va a otorgar medidas de protección. ¿Sí? Tenemos aquí en Riobamba, en el municipio, la Junta de Protección de Derechos, que efectivamente también se puede acudir, en donde le van a otorgar estas medidas de protección a la persona. Y en este momento, Israel y Álvaro, hablemos. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Para ir un poquito metiéndonos en el tema. El Código Orgánico Integral Penal nos dice que las medidas de protección, en primera instancia, es, lo dice de manera textual. 1. La prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones, ¿sí? Para que no haga ese hecho doloso, revictimizarle a la persona que ya fue víctima. La prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima
a los testigos o a determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentren. La prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar, y extinción de una boleta de auxilio a favor de la víctima y miembros del núcleo familiar. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda, reintegro de la persona víctima a la vivienda, privación de la persona procesada de la custodia de la víctima, niña, niño, adolescente en caso de agresión, suspensión del permiso de tenencia de porte de armas, ordenar el tratamiento respectivo psicológico, ¿sí? Entonces, dentro de estas medidas de protección que también contempla el Código Orgánico Integral Penal, el acompañamiento a los miembros de la Policía Nacional a fin de que la víctima tome sus pertenencias del domicilio, la orden de la persona a la persona agresora a la devolución inmediata de los objetos de uso personal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando la víctima sale conjuntamente con sus hijos, que también son víctimas del domicilio, se queda en ese domicilio los útiles escolares, los uniformes de los niños. Entonces, para eso prevé la ley, el artículo 558, número 1, del COIP, establece que efectivamente la policía del DEVID, porque hay una policía especializada en violencia intrafamiliar, el DEVID, que va a hacer el acompañamiento para poder recabar, tomar lo que me privaron por esta agresión. Entonces, sí son estas medidas de protección importantes y fundamentales que las personas conozcan para que puedan acceder ante la justicia respectiva. Eso en cuanto a las medidas de protección que el Código y la Constitución dispone que las autoridades judiciales otorguen a la persona víctima, ¿sí? Jairo, es muy buena información. A veces no sabemos que existe todo este tipo de acompañamiento, de seguimiento, de apoyo, de respaldo. Y quiero ahora yo cerrar el loop que abrió Israel sobre este caso de una presunta violencia de este niño de acá de Estados Unidos. Y, y yo creo que también deberíamos ser así un poquito en nuestro país, ¿no? A veces somos, como decía mi abuelita, impávidos. Estamos viendo que se están dando hechos que no son normales, hechos de violencia, y pues nos quedamos callados, no decimos nada. Y tanto en la institución educativa, no es que no quiero problemas, es que, bueno, si no denuncian, pues yo mejor me hago el de la vista gorda. Y creo que no, debemos actuar tal y como lo hacen acá, ¿no? Miren, la institución educativa enseguida la policía, y la policía ya en la casa. O sea, eso es una manera efectiva de dar un verdadero resguardo. Y yo quería preguntarte esto a ti, Jairo, como familiares, como vecinos, como amigos de las víctimas, ¿qué podemos hacer? Porque también es muy cierto que a veces la víctima está tan manipulada y con mucho miedo y temor que no se atreve a denunciar. Entonces, de pronto nosotros como gente que está junto a ellos, podemos ser la voz de los que no tenemos voz, como siempre solía decir, pero ¿qué podemos hacer? Porque a veces también los familiares no conocen, ¿no? Como víctima ya nos indicaste qué puede hacer, pero ahora como terceros, como personas que somos testigos, ¿qué podemos hacer? Constitucionalmente estamos obligados a denunciar, Álvaro. Cuando nosotros vemos que se está dando un hecho violento, un acto doloso, tenemos la obligación de denunciar. Es por eso que dentro de las instituciones educativas está el DESE. Ellos conocen y inmediatamente ponen en conocimiento de las autoridades. Lo mismo en un barrio, en una comunidad. Si yo veo que se está dando una agresión, eso es un delito flagrante. Yo puedo llamar ese momento a la institución policial para que la policía tome el procedimiento respectivo y prive de la libertad a la persona que está agrediendo física, verbal, psicológicamente, sexualmente a la presunta víctima. Entonces es nuestro deber, obligatoriamente tenemos que denunciar, pero lamentablemente, y por experiencia personal les voy a decir, estos delitos flagrantes se dan, viene la policía, llevan el procedimiento, le privan de la libertad a la persona agresora, y al siguiente día, porque la audiencia de calificación de flagrancia tiene que darse dentro de las 24 horas, al siguiente día la víctima ya no aparece, la víctima ya no llega a la audiencia, entonces ya no tenemos quien acuse, y como ya no tenemos quien acuse, efectivamente se va a ratificar el estado de inocencia de la persona que fue privada de su libertad, pese a haberla encontrado en un hecho doloso.
pese a haberle encontrado agrediéndole físicamente a la presunta víctima. Si la víctima no comparece, no da las facilidades, examen médico, examen psicológico, trabajo social, la persona que le agredió simplemente al siguiente día va a ser liberado y va a estar libre por las calles nuevamente. Y eso es lo que en el Ecuador viene sucediendo, no solo en este ámbito, sino en todo el ámbito penal respectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, la sociedad decimos, pero es que ¿por qué le dejan libre a la persona que le encontraron en la esquina robando? Ejemplo, porque el operador de justicia no tiene los elementos, ¿sí?, de convicción suficientes para privarle de la libertad, porque el titular de la acción penal, fiscalía, no tiene los elementos para decirle, le voy a dejar privado de su libertad, justificando lo que me pide el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador de justicia? Dejarle libre, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede en violencia intrafamiliar. Es el miedo que efectivamente la víctima le tiene al agresor. Por eso es que al siguiente día no acude a la audiencia. Uno, por un lado. Por otro lado, como hablábamos de las medidas de protección, ¿sí?, las medidas de protección dice que no se acerque ni a la víctima, ni a familiares, ni a través de terceros. ¿Por qué? Porque al siguiente día dice, se acerca la mamá, la suegra, no te vayas, ¿cómo le vas a privar de la libertad? Pobre mi hijo, después de esto ya de salir, pídele disculpas, inclusive llegando a un tema económico, Álvaro, en Israel. Les van a decir, ve, no denuncies, pero te vamos a pagar, ¿sí?, para que quede libre la persona que fue privada de su libertad. Y efectivamente va a quedar libre al siguiente día. Pero el tema de agresión va a continuar. Seguramente va a salir de la cárcel con más ansias de agredir física, psicológica y sexualmente a la persona que le privó de su libertad por un día. Entonces, efectivamente, eso es lo que hay que cortar. Hay que cortar de raíz. Debemos armarnos de valentía. Exactamente, armarnos de valentía. Los derechos están, la Constitución está. Inclusive existe, Álvaro, en el Ecuador, una institución de parte de Fiscalía que es la protección de víctimas y testigos. Sí, la protección de víctimas y testigos, que eso está coordinado con la Policía Nacional y con funcionarios de la Fiscalía. Entonces ellos se encargan de efectivamente de proteger a las víctimas y a los testigos. Y sobre todas las situaciones, Álvaro, hay que tomar el valor. Hay que tomar el valor de romper esa vida de agresividad que uno vive. ¿A qué me refiero con la agresividad? La agresividad de la persona en contra de la víctima. Hay muchas personas que vivirán el diario vivir con personas agresivas. Eso no es vida, Álvaro. Eso no es vida, efectivamente hay que cortarlo. Hay personas que pelean en la mañana, en la tarde, en la noche, y son objeto de agresiones. La agresión no solo tiene que vérsela, no es solo indicar el ojo verde, no es eso, también es psicológicamente estar mal. ¿Por qué? Porque las personas dicen, mi esposo ya mismo llega. Sí, ya mismo llega, pero yo ya le tengo miedo. Ya le tengo miedo porque sé que va a venir seguramente a agredirme. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos, y que también hay que estudiarlo y hablarlo en este momento, es el tema del alcoholismo. El tema del alcoholismo es uno de los factores fundamentales para que se dé la agresión. ¿Sí? El tema del alcoholismo es el foco de muchos casos en los cuales las personas terminan siendo víctimas, Álvaro, Israel. Wow. Sí, es verdad que hay muchos factores, ¿no? Yo, como decíamos al inicio, nuestra comunidad es bastante amplia y sé que sin duda están bastante, está resonando este tema. Y pues nos han hecho llegar dos preguntas de los usuarios de acá, de los colegas, específicamente mi querido, pero para poder nosotros ir dando respuesta. Específicamente de Raquel Ortega, justo estaba buscándoles acá, dice Raquel Ortega, ¿qué hacer si el agresor es un miembro cercano e hizo amenazas por vía telefónica? Es agresión verbal, dice acá, por vía telefónica, obviamente es por una llamada. ¿La llamada es una evidencia? Pregunta Raquel Ortega 44, es el usuario acá. No sé si podemos responderle, mi querido Jairo, acá a Raquel. Claro que sí. Hay medios como introducir un teléfono celular, por ejemplo,
mensajes de WhatsApp, una llamada telefónica. Muchas veces ya sabemos que nos van a agredir y grabamos la conversación. Entonces, este es un medio probatorio. El teléfono celular es un medio probatorio. Lo que contiene es la fuente. Y para eso, efectivamente, en un proceso judicial se tiene que introducirlo a través de cadena de custodia y posteriormente solicitar un perito para que haga la explotación, extracción y materialización de la información. Y esa es la prueba que efectivamente va a llevar al operador de justicia al convencimiento de que los hechos son ciertos. ¿Qué quiero explicarles con este tema? Que ahora nosotros podemos utilizar cualquier medio, ¿sí?, electrónico para justificar que vamos siendo o estamos siendo víctimas de cualquier delito. Oh, ya, genial. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Wilson Hernández 26. Dice, ¿cómo manejar el miedo a represalias después de haber denunciado? Eso creo que un poquito nos explicaste, pero no sé si por favor podemos darle respuesta a Wilson. Claro que sí. Para eso están las medidas de protección. Las medidas de protección en las que hemos hablado, eso es el escudo frente a las agresiones que posteriormente se nos van a venir. ¿Por qué? La explicación clara es que las medidas de protección son otorgadas por una autoridad pública judicial y el incumplimiento de estas medidas de protección hacen que se convierta en un hecho doloso, un delito de acción pública de incumplimiento de decisiones legítimas dispuestas por la autoridad competente. Es decir, si a pesar de tener yo una boleta de auxilio en un delito de violencia psicológica, sigo con el tema de chantaje, sigo con las agresiones psicológicas, sigo con las agresiones físicas, ya no se va a tratar como un delito de violencia psicológica, sino se va a tratar ya con un delito penal de incumplimiento de decisiones legítimas. A eso Fiscalía va a aperturar una investigación en la cual se va a determinar si los nuevos hechos efectivamente incumplieron el hecho de que no podía acercarse a la presunta víctima. Es decir, empeora la situación jurídica de la persona que ya fue notificada con las medidas de protección. Oh, genial. Querido Ojero, voy a dar lectura a última pregunta. Me pareció muy importante. No quiero dejarlo pasar, por favor. De Doris Ojeda 34 dice: hace un mes mi pareja me golpeó. Hice la denuncia. Él pasa por mi casa por las noches y yo lo miro por la ventana. He llamado a la policía, pero no viene, dice. ¿Qué hago al respecto o dónde debo volver a denunciar? Perfecto. No hay que volver a denunciar. No hay que volver a denunciar porque efectivamente ya tiene un proceso judicial aperturado y dentro de ese proceso judicial aperturado ya tiene medidas de protección. Estos hechos de que la persona siga intimidando, siga caminando por la calle por donde efectivamente se encuentra el domicilio de la presunta víctima, constituye ya un delito penal, incumplimiento de decisiones legítimas. Para eso efectivamente tendrá que obtenerse un medio de prueba, cámaras de seguridad, testigos que efectivamente determinen que la persona que estaba prohibida de hacer cierto hecho lo sigue cometiendo. Entonces, para eso efectivamente se tiene que poner la denuncia en fiscalía respectiva y si está en víctimas y testigos, como lo mencioné, que maneja el Ministerio Público y la Policía Nacional, efectivamente poner en conocimiento para que hagan el seguimiento respectivo. Además de esto, existe la Policía Especializada en Violencia Intrafamiliar, ¿sí? El DEVID, que tiene que efectivamente tomar cartas en el asunto, porque a través del DEVID es que se notifica las medidas de protección al presunto agresor o al agresor si ya tenemos una sentencia condenatoria dictada en su contra. Listo. Muchísimas gracias, por responder a la comunidad. Sí, muy bien. La violencia intrafamiliar es un proceso y un problema que es muy real. Creo que con información, acción, apoyo, todos podemos cambiar estas vidas. Denunciar no es un acto de miedo, sino un acto de valentía. Querido Jairo, queremos darte un minuto, máximo un minuto, para que tú puedas dejarnos un mensaje poderoso a nuestra comunidad en relación a todo lo que hemos tratado en este podcast. Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias. El tema respectivo, mi querido Álvaro, es cero violencia. Debemos cortar la violencia por cualquier aspecto psicológico, físico, sexual, a través de la denuncia. Saquemos la voz, denunciemos lo que nos está sucediendo. Para eso están las autoridades judiciales. Cambiemos nuestro modo de vida,
Tenemos derecho a una vida digna, sin violencia, ¿sí? En la cual nos podamos desarrollar en todos los aspectos y en todos los ambientes. Fuerza y a denunciar si estamos siendo víctima de este tipo de delitos. Los procesos no son complicados. Genial. Y pues sabemos que no estamos solos. Hay expertos como Jairo en una comunidad como SEOS Plus que respalda a quienes lo necesitan. Mi querido Jairo, antes de que ya te vayamos ya cortando acá ya la transmisión, ¿dónde te pueden contactar, Jairo? Tu número de teléfono, tu bufet, cómo se llama, y pues también en la caja de descripciones vamos a ubicar toda la información. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Jairo? Perfecto, gracias Israel. Estamos en la ciudad de Riobamba, ¿sí? En las calles Guayaquil y Carabobo, edificios Santos Burbano, tercer piso alto, como referencia en la esquina de la estación del ferrocarril, bien conocido por todos los riobambeños. Mi teléfono celular es el 099-87-49-289. Listo para servirles en cualquier momento, estoy dispuesto a atenderles. Muchas gracias por haberme permitido conversar con ustedes y sobre todo impartir un poquito de los conocimientos que se tienen. Ustedes conocen de esta situación y les agradezco mucho por aperturar, no solo a mí, sino a toda la sociedad para que conozca de estos temas que son fundamentales. Genial, muchísimas gracias, mi querido Jairo. Y pues antes de que te puedas despedir finalmente, dinos para ti, mi querido Jairo, ¿qué es Chuya Vida para Jairo? Chuya Vida es vivirla la vida, pero sin violencia. Tomemos el tema, hay que vivirla, Chuya Vida, pero sin violencia. No hay otra oportunidad, es una sola la vida. Dejemos que nuestra vida sea una flor y no nos marchite. Perfecto, Jairo. Agradecemos por toda esta información muy valiosa. Este podcast lo vamos a compartir por todas nuestras redes sociales también, porque hay información muy, muy valiosa. A veces desconocemos y eso hace que las víctimas vayan en aumento. Así que con esta información pues queremos dar nuestro apoyo también, nuestro pedazo de servicio a esta sociedad. Y Jairo, pues una pregunta un tanto personal. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué le dirías al niño Jairo? Si viajara en el tiempo, le aconsejaría que cambie el modo de vida. ¿A qué me refiero? A que impartamos lo que conocemos. Muchas veces, Álvaro, nos guardamos para nosotros lo que conocemos y eso no está bien, debemos impartirlo. Lo diría a mi yo pequeño, que debemos conversar con las demás personas e indicarle que tenemos derechos y garantías. Perfecto, Jairo. Así que pues si te gustó este podcast, si conoces a alguien que es posible víctima o está siendo víctima, compártelo, comparte en tus redes sociales para que esta información valiosa llegue a más gente y seamos ese apoyo que tanto necesitamos. Genial, así que queridos amigos, no se olviden de suscribirse, activen la campanita y únanse por favor a la comunidad que cree en la transformación. Queridos amigos, también este fue su podcast Chuya Vida. No se olviden que tenemos una sola vida y hay que vivirla bien. De igual manera, seguirnos una vez más en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y pues para podernos despedir, Alvarito. Sí, agradecerte una vez más, Jairo, agradecer a toda la comunidad, augurarles el mayor de los éxitos, que siempre trasciendan, que dejen huellas y que siempre seamos estos fieles servidores en nuestra sociedad. Genial, de mi parte también, muchísimas gracias siempre por sintonizarnos, nuestro podcast Chuya Vida, disfrutemos siempre la vida y hay que vivirla de la mejor manera. Y no se olviden que somos SEOS Plus, mejor imposible. Chao, chao.